Buenos días, mi nombre es Valentina Brito y junto con mis compañeros José Daniel Pérez Oyola y Luisa Fernanda Valencia Arroyo les venimos a hablar sobre traumas de la infancia y el metabolismo de la glucosa en pacientes con un primer episodio de psicosis. Nuestro artículo fue publicado y aceptado el 29 de noviembre del 2019 por la revista Elsevier en el libro Psiconeuroendocrinología y los autores son los que se encuentran en pantalla. A manera de introducción debemos de tener en cuenta que los pacientes con trastornos mentales graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar tienen una mortalidad elevada de 2 a 3 veces mayor que las personas del común con una brecha de 10 a 20 años y esto se puede explicar por enfermedades físicas, incluidas enfermedades cardiovasculares y de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 se puede explicar porque dichos pacientes tienen una probabilidad mayor de tener un síndrome metabólico, que puede ser resultado de tratamientos hacia su patología. Por otra parte, también los factores como el ambiente o la alimentación juegan un papel muy importante y aumentan el riesgo de la aparición de la psicosis y, como lo habíamos mencionado, disfunciones metabólicas. El TC o trauma infantil también es una de las variables que aumenta el riesgo de la aparición de la psicosis, esto por el estrés crónico y severo que ésta produce. Entonces, la producción de los niveles elevados de glucosa e insulina en sangre lo que hace es inducir la sobreactivación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, el HPA. Y en el artículo lo que se centra es en estudiar las concentraciones séricas del péptido C, insulina, la resistina y el glucagón. También encontramos que le dan una gran profundización a lo que es la leptina y la grelina. Y antes de entrar en materia, tenemos que tener en cuenta que los pacientes con psicosis suelen sufrir trastornos mentales graves que causan la idea y percepción anormal de la realidad. De esta manera, viene relacionada con algún trauma infantil. Para tener una mejor idea de los mecanismos fisiopatológicos involucrados en cada paciente, debemos de tener en cuenta que en la etiología nos vamos a centrar en lo que es la psicosis y los fármacos. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos dos grandes variantes. Aquellos pacientes que están medicados desde un inicio presentan un desbalance en el eje hipotálamo-hipoficiario renal. Lo que nos explican es que estos pacientes presentan una resistencia a la insulina, lo que nos va a llevar a la obesidad, pues la energía que ellos consumen mediante la dieta no va a ser utilizada y va a ser llevada a que se almacene. Por otra parte, pues esto por los mismos fármacos que consumen va a provocar un aumento del apetito y un aumento por lo tanto de la ingesta calórica, lo que nos va a inclinar todo hacia la obesidad. Por otra parte, las personas que no están medicadas por un primer episodio de psicosis también pueden ser llevados a la obesidad. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando se empieza en el tratamiento, van a inclinarse hacia este eje. Entonces, el primer episodio de psicosis también nos da un aumento de la insulina y aumento del cortisol. Sucede algo. Ellos en el artículo hablan sobre pacientes bipolares y depresivos, pero estos no presentan un aumento del apetito o de la ingesta calórica, obviamente, porque son pacientes que no presentan ánimos, por un ejemplo, de comer, que es la característica que más importante. Sin embargo, al estar dentro de un primer episodio de psicosis, pueden hacer parte de este grupo y también son incluidos en el estudio de este. Entonces la relación que encontramos con la bioquímica son las distintas patologías que tenemos por el desbalance de todas estas variables. Tenemos la obesidad por el aumento de la ingesta calórica, tenemos a la diabetes que está relacionada más que todo con aquellos pacientes que son medicados por la resistencia a la insulina, aunque en un 15% de estos pacientes se vio por antes del tratamiento farmacológico. Y uno de los más importantes y en los que pues nos centramos nosotros para poder entender esto es el síndrome metabólico. El desbalance del eje hipotálamo hipoficiario renal es el que termina al final siendo la explicación de todas estas patologías.
El método empleado en esta investigación consistió en seleccionar pacientes con psicosis en centros comunitarios de salud mental, en lugares como Italia y Florencia. El tiempo que emplearon para esta investigación fue del 1 de abril al 31 de marzo en 2010. Para la selección de estos pacientes utilizaron criterios de inclusión y de exclusión. Entre los criterios de inclusión encontramos que la edad fuera de 18 a 54 años, que los pacientes se encontraran en áreas cercanas a estos centros comunitarios de salud, que presentaran síntomas como comportamientos extraños y agresivos, alucinaciones, delirio, miedo abrumador y destructividad sin propósito. Entre los criterios de exclusión encontramos que no se encuentren medicados antipsicóticamente mayor de 3 meses y que no tuvieran trastornos mentales debido a condiciones médicas generales. Para la evaluación de estos pacientes psicóticos, 17 investigadores se encontraban altamente calificados para preguntar por traumas infantiles, entre ellos abusos físicos y sexuales, también separación y o pérdida de un padre. Listo, ya antes de empezar a hablar de los resultados en específico y ya definir todo, hablando un poquito en las discusiones, cabe destacar que este es el primero y el único artículo que existe hasta el momento de correlaciones de trauma infantil y metabolismo de la glucosa, lo cual lo hace un artículo, uno, muy comprometedor y dos, los resultados son muy verídicos para ser el primero. Y entonces hablemos un poquito de la selección que fueron los pacientes, que fueron básicamente 444 pacientes que presentaban el primer episodio psicótico. De estos 444, 201 eran los que cumplían los marcadores metabólicos específicos que se solicitaban para la realización del estudio. Y de estos 201, solamente 148 presentaban también, además de todo lo anterior, traumas infantiles, lo cual cumplía con los requisitos del estudio y con el enfoque que se estaba pidiendo. Cabe destacar en el estudio que fueron muy poquitas las diferencias o las características que se encontraron en cuanto a la sociodemografía de los pacientes y la clínica que se establecían entre ellos, lo que permite que fueran unos resultados un poquito más enfocados, un poquito más veraces, ¿cierto? Y ya en cuanto a los resultados como tal, encontramos que en específico los pacientes con niveles más altos de pectina C habrían experimentado trastornos, traumas infantiles y además de esto tenían un IMC más alto con relación a los otros pacientes. También los pacientes con niveles más altos de insulina habían experimentado un trauma infantil y tenían un IMC más alto y además eran más jóvenes. También encontramos que lo que eran los niveles de pectina y resistencia fueron más altos en pacientes féminas y en aquellas que tenían un IMC más alto. Y por último, la bisfatina fue mayor en aquellos pacientes que informaron eventos vitales estresantes en las últimas 12 horas. Esto en cuanto a los resultados, enseguida en las discusiones profundizamos un poquito más en esto. Listo, en cuanto a las discusiones, nos encontramos con que el trauma infantil también podría presentar un factor ambiental negativo que pueda afectar los niveles